el estrés. En psicología nos enseñan que el estrés viene a ser una conducta de lucha y huida. Otros dicen que es una conducta adaptable, ¿de acuerdo? Los biólogos determinan que es una conducta instintiva. Por supuesto, es instintiva. El cerebro tiene una zona llamada zona hipotalámica, que les he mencionado también ahí. El hipotálamo controla la conducta estresora. ¿De acuerdo? La conducta estresora es un instinto, que solamente, si nosotros imaginamos un poquito esto, antes nosotros necesitábamos estresarnos. Y es más, nos estresamos ahora también. La diferencia es que el estrés hoy en día se ha vuelto totalmente contraproducente para cualquier ser humano, por la misma sociedad, la misma rutina, el estilo de vida, etc. Anteriormente, cuando el ser humano necesitaba cazar un animal para poder alimentarse o llevar a su familia, tenía que matar al animal, o bien la fiera lo mataba él. El ser humano se estresaba para poder, en este caso, eliminar al animal o a la bestia, y el animal también se estresaba, porque el animal lo que hacía en ese momento es correr, ¿no? Como desesperado, o bien se convertía el ser humano en la presa, es decir, al inverso. Entonces, en ese momento, como un estado de alerta o campana, vamos a poner así, alerta o campana, se activaba el hipotálamo. Entonces se manifestaba la conducta instintiva y también adaptable. Eso ocurría solamente en ocasiones. Sin embargo, hoy en día el ser humano se estresa por todo. Se estresa por estudiar, se estresa por comer, se estresa por ir al cine, se estresa porque no le falta trabajo, no le falta trabajo. Es una rutina. Se ha vuelto algo rutinario, monótono. Entonces, ¿qué ocurre? El cerebro biológicamente no está programado para tolerar dosis de estrés de manera constante. ¿De acuerdo? Es decir, si en este momento te dicen que el día de mañana es tu examen y tú no has estudiado, te estás estresando, quieras o no, te sientes estresado, no controlas ese estrés. Y te estresas a cada rato, Entonces, el hipotálamo se activa. Al activarse el hipotálamo, empieza a tener control sobre tus conductas básicas, fisiológicas. Por eso se dice que cuando estás estresado te olvidas a veces hasta de ir al baño, te olvidas a veces hasta de procrear, te olvidas de comer, te olvidas de todo. ¿De acuerdo? Porque el estrés está controlando tus niveles. ¿De acuerdo? Pero, para que se produzca el estrés, también influye, sobre todo, nuestro hígado, un órgano, nuestras glándulas suprarrenales, que están ubicadas en los riñones, y nuestro páncreas. ¿De acuerdo? El hígado, ¿qué produce? Glucosa. Las glándulas suprarrenales, cortisol. Y el páncreas, la insulina. ¿La insulina qué controla? El nivel de glucosa en la sangre. Es decir, en este momento ustedes, si es que ya han estado pensando que no, ya se viene el examen, desde el día viernes posiblemente ya han empezado a estresarse y sus niveles de glucosa han ido aumentando en la sangre. Quizá algunos de repente estén bajo tensión y no duerman, ¿no? Y durante esta noche, o duerman unas pocas horas, ¿no? Y van a despertar asustados de repente y saber qué va a venir en el examen. Entonces, ¿qué ocurre? La glucosa está por el torrente sanguíneo, es decir, se empieza a incrementar el nivel de glucosa en la sangre. Entonces, al incrementar el nivel de glucosa en la sangre, ¿quién lo activó? El hipotálamo. Al activarlo, también se activa el páncreas. ¿El páncreas qué hace? Emite insulina para controlar y regular el azúcar en la sangre. Porque las cantidades o las dosis extremas de azúcar en la sangre pueden ocasionar lo que se llama la diabetes mellitus o diabetes emocional. ¿De acuerdo? ¿Y quién fue en este caso el que ocasionó todo esto? El estrés. O sea, el ser humano puede tolerar en este caso los niveles de azúcar, ¿no? En situaciones adversas se presentan. Pero el cuerpo humano, el organismo y de forma general, desde el punto de vista biológico y genético, no está programado para tolerar. Es decir, no estamos programados genéticamente para tolerar el nivel de estrés a cada rato de manera constante. Por eso que aparecen las enfermedades. Y una de ellas también son las cardiovasculares. Si las personas, y en psicología nos enseñan que hay que enseñar a la gente a controlar su nivel de estrés. Hay terapias para el estrés y todo ello. La explicación fisiológica o neurofisiológica también relacionada a esto, miren acá, es esto de acá. Y a la vez también en la sangre se producen los niveles de
cortisol y noradrenalina, que son producidas por las glándulas suprarrenales. ¿De acuerdo? Cuando aumenta el cortisol en la sangre, al igual que la glándula, la noradrenalina, se pone en estado de alerta. Y a la vez también se activa el SARE, el sistema activador reticular ascendente. Y la persona está en estado de alerta, ¿no? Descontrolado. Hay un caso también que hace 70, 80 años atrás se creía en la medicina que, bueno, los médicos ya hablaban del estrés. Al paciente le decían, señor, ¿sabe que usted está bajo estrés, ¿no? Y le sugiero que controle su estilo de vida, ¿no? Y una vida más holgada, ¿cuál es el tipo de trabajo que usted tiene? No tengo esto, aquello. Controle su nivel de estrés. ¿Qué ocurría? Cuando uno está estresado, disminuye también las defensas. El sistema inmunológico es propenso al ambiente y a las bacterias o virus. Antes se creía que realmente el estrés provocaba el cáncer, pero en realidad el estrés no provocaba el cáncer estomacal, sino que cuando uno baja las defensas entraba una bacteria, la Escherichia coli, ingresaba por el tracto esofágico, ¿ya?, hasta el estómago y perforaba el tejido interno. El Helicobacter, perdón. Sí, el Escherichia coli para los riñones. Sí, el Pylori. El Helicobacter. Tiene otro nombre también que no recuerdo bien. Ya, creo que algo así, ya. Muy bien, bueno, valga la corrección de ello. Entonces, ¿qué ocurría? Que el estómago lo perforaba y realmente los médicos pensaban que era producto del estrés, pero en realidad era la bacteria. Y atribuyeron posteriormente y tuvieron que aceptar que realmente el estrés no era el causante. El estrés era el problema en este caso que disminuía las defensas del ser humano. Pero en realidad el que causaba el cáncer era la bacteria y poco a poco lo iba degradando. Empezaba con úlceras y luego posteriormente con cáncer. Ahora hay mucha gente que muere así, ¿eh? Sí. Es más, las personas también que sufren de estrés, su tiempo de vida disminuye. Llegan a vivir 50, 45 años, 50 años, 60. Personal, o sea, el rostro le cambia prácticamente. Claro, por eso que hoy en día pues se admira mucho y eso es, digamos, algo también importante que algunos estudiosos dicen, ¿no? Porque hay que cambiar un poco la cultura, ¿no? Admiramos mucho a la persona que hace 1000 oficios, ¿no? Hace de todo. Pero en realidad lo que le estás diciendo es, mira, tú tienes mala vida y la mala vida te va a cobrar la factura, ¿no? Porque esto también genera un estilo de vida totalmente inestable, ¿no? Hay gente que se alcoholiza, gente que vive una vida muy vehemente, producto del estrés, ¿de acuerdo? Aquí tiene que ver el sistema nervioso autónomo, simpático y parasimpático. También, ¿ya? En este caso, el simpático y el parasimpático uno activa y el otro lo regula. Pero, cuando hay estrés, simplemente el organismo no lo controla. ¿De acuerdo? La gente se estresa por todo, les he dicho. Por todo, hasta cuando te das el micro y de repente peleas con el conductor, te estresas, ¿no? Cuando tienes el examen te estresas, cuando estás pensando de repente qué vas a hacer mañana también te estás estresando. O sea, la gente está preocupada del día a día de lo que va a hacer. Profesor, ¿y la bilis? La mucha segregación de bilis. ¿Qué ocasiona? Porque, por ejemplo, le cuento, ¿no? En mi caso, el estrés hace que yo genere mucha bilis. La bilis pasa el estómago, porque no pasa, generalmente no debería pasar el estómago, pasa el estómago y termino vomitando bilis. ¿Pero siempre te estresas? Yo para no estresarme pinto cuadros, como verá todos mis cuadros están ahí. Y cada vez que tengo ataque de ansiedad pinto cuadros. Bueno, yo que necesito un psicoanalista, ¿no? Necesito, para ver qué me produce eso, porque el psiquiatra no pudo conmigo. Pero ¿por qué la producción de bilis? No sabía decirte por qué, puede ser por el nivel de estrés tal vez que tú tengas. Sí, pero dice que pasa el estómago. Lo que ocurre es que sabes que tienes que primero saber cuáles son las condiciones que te han llevado a tener un cuadro de depresión o ansiedad, porque la ansiedad va asociada a una depresión. Claro, también. El psiquiatra dice que no sabe, no determina, que necesito un psicoanalista que vea en los primeros 5 años de vida qué es lo que me pasó. No, posiblemente, no sé, qué raro. es como dices el cuadro acá, lo que estás haciendo es proyectar prácticamente tu inconsciente reprimido, ¿no? Pero es un cuadro de Picasso. Mire, todos son figuras que no tienen No, pero esos son tuyos. Sí, son míos, sino que miré la figura de Picasso, la pintura de Picasso y traté de hacerla parecida, pero no me sale. Bueno, más o menos, ¿no? No, yo diría que es tu inconsciente reprimido, ¿ya? Pero lo hago, tengo que hacerlo en ese momento y tengo que terminar en ese momento.
O sea, las cosas que las hago en ese momento, no puedo dejarlas. Recuerdo de tu vida anterior quizás. Qué horrible. Vivo estresada porque no te Respecto al cáncer, ¿ese texto es cierto, es verídico, que tiene verdad? Ese texto. Ahí dice. Eso me lo refiero, por ejemplo, el Capasol. Todos los días estamos exprimiendo de nuestro